este famoso video que se dice fue manipulado para descubrir quizás a alguien o algo, fue difundido también a través de la opinión pública, y como era obvio de esperarse, surgieron a partir de ahí algunas hipótesis, que mencionaban entre otras cosas de que aquella noche Elisa pudo haber estado bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, aunque luego se corroboró de que ella no bebía bebidas alcohólicas, menos consumía estupefacientes. Se dijo asimismo de que pudo haber estado jugando al macabro juego del ascensor, que tal como coincidentemente hemos visto, este consiste en presionar una serie de botones de un elevador, para luego ir por ciertos pisos y terminar conectándose, dice, con otras realidades. Pero hay una versión quizás más conexa con la realidad y con lo que esconde también este misterioso hotel, y es que esta asegura que por un descuido en la toma de sus medicamentos, la canadiense efectivamente, y tal como mencionamos, habría caído en uno de sus repentinos cuadros de alucinaciones y depresivos, añadiendo algo más oscuro todavía, y es que dicen que por esta razón ella estuvo en un estado de vulnerabilidad, lo que habría originado de que alguna entidad oscura que convive desde hace mucho en el Stay on Main haya empezado a inducirla. Tanto así que fue quien la llevó a terminar, como ya todos sabemos. Pero ¿por qué de estos continuos y atemorizantes hechos registrados en el hotel? ¿Coincidencias? De ninguna manera. Hay que ser muy ingenuos para seguir pensando en esa posibilidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Hay dos razones lógicas que aplican para este tipo de casos y que pueden ser, ¿por qué no?, pistas que nos conduzcan a conocer el verdadero origen de todo esto. La primera es que quizás este edificio haya sido construido sobre lo que en su momento fue una zona sagrada, llámese arqueológica o tal vez en zona de osamenta, lo que quiere decir que mucho más antes haya existido algún cementerio. Y la otra razón es que tal vez por esas épocas una persona que haya estado alojada ahí o incluso fuera del mismo haya abierto algún portal energético y jamás lo haya cerrado. Y quizás esto último no esté tan lejos de la verdad, ya que como sabemos, a lo largo de la historia de lo que fue el Cecil, que data desde la década de los 20, algunas personas que fueron alojadas en esta inmensa estructura de unos 20 pisos terminaron misteriosamente suicidándose, ya sea por envenenamiento o luego de haberse lanzado por la ventana de alguna de las habitaciones. Con una extrañeza en todo esto, y es que al momento de caer rectas al vacío, lo hacían sobre alguna persona que coincidentemente caminaba en ese momento por el lugar, terminando ambas por fallecer. Hubieron también casos de personas que fueron vistas por última vez alojadas ahí, siendo, aunque ya en otro lugar, cruelmente asesinadas. Se registraron asimismo casos de violaciones, con consecuencia de muerte, entre otros casos que eran muy difíciles de creer. Y por si esto no fuese poco, convivieron ahí también por un tiempo algunos asesinos seriales, muy extremos, incluso que eran adoradores, de quienes ustedes ya se imaginan. Por lo tanto, es posible que esta persona haya continuado atrayendo otras entidades. No olvidemos que el lugar en donde se encuentra enquistado el hotel fue por aquellas épocas muy convulsionado, y esto debido a la grave crisis que por ese entonces empezaba a vivir los Estados Unidos. Se podía observar muchísima gente en condiciones infrahumanas divagando por las calles de esa zona de Los Ángeles. Pero para no herir susceptibilidades, no vamos a ahondar en más detalles. Estas personas hacían al aire libre distintas cosas, entre muy extremas también. Por lo tanto, no es raro pensar que algunas de ellas hayan podido realizar estas malas prácticas, con consecuencias a futuro. Señores, y si ustedes creen que ya lo han visto y escuchado todo, pues se equivocan, porque el caso continúa aún, aunque a partir de ahora
sumergidos también en lo espeluznante e imaginable. ¿Y es que acaso se han puesto a pensar que algún día puedan utilizar y sobre todo beber agua proveniente de una cisterna? Pero que ésta no solo contenga el líquido vital, sino que además el cadáver de una persona ya en estado de descomposición. Esto no es ficción, esto fue la realidad de esta historia, y es justamente lo que hace de este caso mucho más sentido aún. Llega aquella marcada fecha, que estamos seguros todos en el hotel hubiesen preferido que jamás llegue, como lo fue aquel aterrador 19 de febrero, que es cuando por entonces empieza a distribuirse ya por todas las habitaciones del hotel agua oscura. Los alojados ahí, luego de probarlo, aseguraban que este tenía un sabor muy raro y yacía diferente, pero ni por la mente todavía lo que luego estarían a punto de descubrir. Los encargados del hotel, ya sabiendo de este problema, es cuando designan a una persona que suba a la azotea y vea qué es lo que pasa con estos enormes tanques de unos 3 metros y 4.000 litros. Estando ya esta persona arriba, se dispone a abrir uno de estos bidones, aunque hay teorías que aseguraban que este se encontraba ya entreabierto, y se sorprende a ver que en el interior empezaba a desintegrarse ya un cadáver desnudo. Estos hechos fueron reportados de inmediato a la policía, quienes por la vestimenta y otros detalles aseguraban que efectivamente aquellos restos eran del estudiante de origen asiático Lam Ho-ji. A mediados ya del mismo año, cuando se oficializan los resultados de la necropsia de ley, estos determinarían que tal fallecimiento se había producido por un accidente. Es decir, que Lisa, producto de su enfermedad, habría tenido alguna recaída que lo llevó hasta la misma azotea, y estando cerca de los bidones, teniendo también uno de estos abierto, cae accidentalmente al interior para no poder volver. Pero quizás ustedes deseen saber qué es lo que realmente arrojaron aquella prueba de autopsia, y se lo vamos a resumir. Esta decía claramente que el cuerpo no presentaba por ningún lado signos de violencia física, es decir, que externamente no pudieron encontrar algún tipo de hematoma, tampoco cortes ni agujeros, estos últimos que hayan podido haber sido hechos por proyectiles. En la zona cervical o a nivel del cuello no hubo tampoco rastros de estrangulamiento ni de asfixia. En cuanto a las uñas, estas estaban limpias, no escondían algún cuerpo extraño que haya podido aparecer ahí como consecuencia, por ejemplo, de algún rasguño que haya podido haber hecho Elisa en el caso de que se estuviese estado defendiendo de alguien, repito, o de algo. Pero hay un hecho del cual se estuvo hablando mucho, como de aquel sangrado que se encontró en la parte rectal, y que se insinuaba incluso que por eso este caso no era más que uno de aquellos típicos de violación con consecuencia de muerte. Al respecto, los galenos explicaron que esta hemorragia no fue producto de un ultraje sexual, sino más bien que pudo haber devenido por el mismo tiempo en que estuvo sumergido el cuerpo dentro del agua, aunque no se aclaró si fueron exactamente aquellos 19 días, que fue el lapso en que ella estuvo desaparecida. Lo cierto es que después de haber salido a la luz toda aquella información, muchas personas, incluso quienes en algún momento estuvieron alojadas ahí, aún después de 12 años, siguen sin estar de acuerdo. Muchas interrogantes comunes surgen a partir de este misterioso caso. Preguntas como ¿con quién o con qué exactamente pudo haberse encontrado Elisa aquella noche dentro del hotel? ¿Por qué fue manipulado aquel video que se grabó dentro del ascensor? Quizás para encubrir a algunas personas afines al hotel involucradas en todo esto. Ya subiendo a la azotea, ¿por qué las alarmas de seguridad que se encuentran instaladas en la entrada de la misma jamás pudieron detectarla? ¿Es que acaso pudo haber subido por las escaleras posteriores de emergencia? En todo caso, ¿por qué nadie vio ni sintió nada? ¿Tiene sentido acaso que una menuda chica pueda en plena madrugada subir
hasta las entradas de unos enormes bidones, para luego abrir la tapa pesada de uno de estos, y en el supuesto caso de caer accidentalmente al interior, tal y como mencionan las autoridades, quisiera ella misma, ya desde adentro, volver a taparlo. ¿O es que la canadiense pudo haber fallecido en otra zona del hotel, luego su cuerpo ya desnudo haber sido llevado e introducido dentro de aquel tanque? Todas estas preguntas y más se confunden con aquellas otras que se hacen dichas personas, aunque la de estas lindan ya por lo paranormal. Y es que este público en desacuerdo por las tantas pruebas existentes, así como los testigos, y sobre todo por los sospechosos hechos que ocurren durante todo el tiempo dentro, inclina el caso hacia el otro lado, para hacer lo que las autoridades nunca hicieron, darle otro enfoque. Y es que ellos están más que convencidos de que a Alan Joly le pasó lo mismo que a las otras víctimas, y refuerzan aún más una de aquellas hipótesis que ya habíamos mencionado, y que refiere al hecho de que algún ente desencarnado enquistado en el Ex Cecil, mediante su poder, esté manipulando e induciendo a los huéspedes, más aún a aquellos vulnerables, haciendo que estos mismos terminen autoeliminándose. Y como para otorgar aún más pistas a las autoridades, alguien se atreve luego a lanzar un vídeo, y aunque se desconoce en realidad en qué contexto pudo haber sido grabado, pues alguien aquí quiso demostrar que no era una utopía tal y como se decía, llegar hasta el ático del Stade-on-Main, y que, como sabrán en su momento los encargados del edificio, mencionaban también que por algunas restricciones existentes era poco probable que Lisa, por sus propios medios, pudiese llegar hasta lo más alto, aún haciéndolo por las escaleras exteriores de emergencia. Sin embargo, en las imágenes se ve todo lo contrario, pues aquí alguien sí lo hizo. Ya en la zona se observan los 4 bidones que están pegados a una especie de cuarto o terraza que cuenta con una escalera exterior y que al ascender por ella, pues uno puede encontrarse ya con facilidad con las entradas de estos grandes reservorios. Ya a partir de aquí pudo también, ¿por qué no?, haber ocurrido lo que cada quien a su manera interpreta. Ante todo esto, y después de conocer ya en detalle lo más relevante de este terrible caso, que sépanlo, podría ocurrir también en nuestra mismísima ciudad, queda a todas luces más que claro que por sobre la tranquilidad y la paz que debería reinar en este establecimiento, impera más bien todo lo contrario, con aquellos oscuros hechos que se producen en desmedro de la persona. Por lo tanto, es muy posible también de que Lisa haya sufrido uno de estos embates. Sin embargo, y pese a que las autoridades con una determinación dieron por cerrado ya el caso, se cree que no es definitivo, y todas las posibilidades de cómo pudo haber ocurrido el hecho, aún a la fecha, siguen estando ahí, latentes. Prestémosle por favor mucho más atención a quienes estén padeciendo este gravísimo problema, porque aunque ellos no nos lo digan, quizás en el fondo estén necesitando mucho más ayuda de lo que imaginamos. Y aunque llegado el momento y pareciera que la situación está ya casi controlada, pues si es que esta aún no ha llegado, pues puede que ya luego, como en este caso que quizás no fue suficiente, sea ya demasiado tarde. Nos volveremos a ver pronto con otro aterrador caso como este, porque estos son hechos reales, paranormal y misterio.